dudas el tema de esta mañana, la marcha estudiantil que podría decirse fue exitosa, Jazmín. Así es, exitosa y muy bien organizada, debemos mencionarlo. Ya desde tempranas horas los jóvenes estuvieron reuniendo en la Plaza Italia, donde estuvieron recordando varios de los reclamos que justamente hoy los llevan a marchar, como por ejemplo la necesidad de incrementar la inversión en educación a por lo menos el 7% del Producto Interno Bruto, como justamente lo recomienda las Naciones Unidas. También mejor infraestructura en las instituciones educativas, la merienda escolar, también la correcta distribución de los kits escolares y por supuesto el boleto estudiantil y su cumplimiento sobre todo, ya que es algo que todavía no se cumple al 100% por parte de las empresas sobre todo. Debemos mencionar también que los docentes igualmente de varios gremios se estuvieron sumando a esta movilización. Ellos ya desde temprano también se estuvieron reuniendo en la Plaza Uruguaya, al igual que algunos estudiantes universitarios que tuvieron como punto de inicio a la Plaza de la Democracia. O sea, hubo tres frentes: los estudiantes secundarios que estaban en la Plaza Italia, los docentes en la Plaza Uruguaya y en la Plaza de la Democracia entonces los estudiantes universitarios, todos por una misma causa. Exactamente, todos los mismos reclamos. Este es el panorama que ya se veía en la Plaza Italia, realmente multitudinaria la concurrencia de estudiantes, de instituciones tanto públicas como privadas, en un ambiente de absoluta camaradería, alegría, y varios fueron los reclamos reiterados. Estos son algunos de ellos. Para el bienestar del alumno, el alumno debe tener una infraestructura digna. Se debe cumplir con los kits escolares. También comprende el medio de transporte. Hoy en día no se respeta el medio pasaje. Hay empresas que no respetan. Estamos acá porque queremos mejorar eso. Queremos que la realidad cambie. Nosotros estamos hartos de un sistema que no piensa en sus estudiantes, que no invierte lo que se tiene que invertir, que no pone lo que se debe poner, que no quiere dialogar. Y estoy harto de eso. Porque ya mucho tiempo ya pasé por eso, ya mis padres pasaron por eso, ya muchas generaciones pasaron por esto, y ya estoy harto de que estamos en un sistema que es parecido al de la dictadura del que tanto nos quejamos. Nosotros nos burlamos a veces de nuestros compañeros bolivianos que decimos que cualquier tipo de cosa de ellos, y sin embargo están invirtiendo 6 veces más que nosotros en educación. Nos burlamos de un montón de países y decimos que no sirven para nada, y ellos están invirtiendo mucho más en educación y están haciendo la diferencia. Y bueno, este es el tenor de algunos de los discursos que se estuvieron escuchando en la Plaza Italia, bastante elocuentes en muchos casos los jóvenes, debemos destacarlo. Luego ellos partieron ya marchando, la primera parada fue en la sede del Ministerio de Educación, donde ya los estaban esperando tanto la ministra Marta Lafuente como el ministro de Hacienda, Santiago Peña. Esto era lo que decían ellos. En principio, Marta Lafuente acerca de los rumores que había de que desde la cartera educativa se quería desestimar la marcha, incluso con algunos directores que estuvieron prohibiendo participar a estudiantes y docentes, y también lo que mencionaba el ministro Peña en relación a la necesidad de aumentar la inversión en educación. Que hay mucho por hacer y que nos da mucha alegría, esperanza, la posibilidad de trabajar con toda la sociedad y motorizados por ellos mismos. Desde el comienzo de la sentencia, ellos decían que en cierta parte se sentían como frenados por parte de docentes, por parte del ministerio, porque tenían informes a relación de lo que ellos Nosotros no hemos dado ninguna directiva para inhibir este tipo de manifestaciones, porque justamente es el objetivo de la educación, es preparar ciudadanos comprometidos con su vida, con la vida comunitaria y con la vida nacional. Estamos comprometidos a darle cada vez mayores recursos, pero al mismo tiempo también ofrecer cada vez una mejor calidad. ¿Se puede llegar al 7%? Totalmente somos muy conscientes, no hay ninguna duda que la inversión en educación es la inversión más rentable. Desde el Ministerio de Hacienda, el equipo económico, tenemos una responsabilidad enorme de poder asignar los recursos que dispone el Estado paraguayo, y esa inversión en educación es claramente un área prioritaria. En los últimos años se ha venido invirtiendo cada vez más, cada vez mayor, pero obviamente es insuficiente con respecto a las enormes necesidades que tenemos todavía por delante.
Y bueno, posteriormente ya la ministra de Educación sale y se suma a la sentata que estaban realizando los jóvenes frente a la cartera educativa. En ese momento uno de los estudiantes le entrega la nota solicitando la reunión para el martes, pero la ministra comenzó a entregar flores a los estudiantes, luego ellos interrumpieron eso y dijeron, en este momento no vamos a hacer la reunión, nos reuniremos el martes. Ajá. Así es que con su permiso nos retiramos, seguimos la marcha y ya a través de los parlantes incluso le mencionaba, no queremos flores, queremos mejor educación, así que las flores las vamos a colocar en un lindo florero. O sea, no permitieron ellos que la ministra de Educación, que intentó romper el protocolo, rompiera la agenda de actividades que ellos tenían. Exactamente, ni siquiera permitieron que el ministro de Hacienda pueda hacer uso de palabra. Esto es lo que sucedía. Nosotros venimos a invitarle, señora ministra, a una mesa de diálogo este martes 22 de septiembre en un colegio público, Nuestra Señora de la Asunción, que queda sobre Venezuela, para charlar sobre la problemática del sistema educativo actual. Creo que vos conocés, señora ministra, la realidad actual del Paraguay y hoy te venimos a entregar y a proponer soluciones. Gracias, señora ministra. Pero antes que nada voy a presentar esto en mesa de entrada para posteriormente que te entreguen a vos en tus manos. Que hable la ministra. No, señora. No, perdón, señor. Mesa de entrada, señor. Mesa de entrada. Como las reglas dicen. Muy bien, como las reglas. Me encanta. Cosa que yo no quise ser burocrática, pero... Que hable la ministra. Felicitaciones, jóvenes. Más fuerte. Felicitaciones, jóvenes. Les esperamos con el corazón muy emocionado. Pueden pasar. Tenemos agua, tenemos todo el equipo que trabaja para ustedes. Nosotros somos servidores públicos y estamos, los que trabajamos en Asunción, estamos todos expectantes, esperándole. Sepan que los sueños de ustedes son nuestro esfuerzo, nuestro sueño. En Paraguay hemos tenido una larga dictadura. Muchos de los padres de ustedes, muchos trabajadores, obreros, campesinos no han tenido la oportunidad de estudiar. Entonces nosotros con ustedes tenemos que honrar eso, haciendo posible que ningún paraguayo quede sin educación. Quiero agradecer el esfuerzo que han hecho, pedir disculpas si por ahí alguna gente no hizo cosas debidas. Esas no fueron orientaciones nuestras, pero ustedes tienen que saber que en nuestra cultura todavía hay gente que piensa que en democracia, la democracia es frágil y eso es justamente lo que tenemos que fortalecer. Sepan que los sueños de ustedes, nosotros les ayudamos a que sus alas sean más fuertes con la educación. Así que quiero contarles que hoy, como compañero de trabajo y como miembro del gabinete, Ministra, te agradecemos tu predisposición, te agradecemos la ganas de trabajar con nosotros. El ministro de Hacienda, nos acompaña el ministro de Hacienda, que me gustaría que dé una palabra. El 22 de septiembre nos reunimos en un colegio público. Hoy no podemos, hoy marchamos, mañana nos reunimos. En nombre de todos los estudiantes. Si quieren ver, esto es el aula de los jóvenes. Y bueno, esta era la situación que se generaba frente a la ¿Y cuál sede? fue el rol del ministro de Hacienda en ese momento? Estaba de florero literalmente él. Y prácticamente sí, sosteniendo las flores que bueno pretendieron entregar a los jóvenes. Quería hacer uso de palabras, tal vez para prometer el tema de mayor porcentaje del PIB invertido en educación, pero no le permitieron. Un dato no menor es el lugar escogido por los estudiantes para desarrollar este diálogo con la ministra. Hablaba el representante estudiantil del Colegio Nuestra Señora de la Asunción, que está sobre la calle Venezuela. Es esta institución que literalmente se cae a pedazos. Así es, porque había quedado en medio de un conflicto burocrático porque la sede está ubicada en un predio del Ministerio de Salud. Esto era lo que impidió que el Ministerio de Educación realice inversiones y fueron los jóvenes quienes fueron perjudicados finalmente. Se la notaba muy nerviosa la ministra de Educación. Hasta pareciera que por
de pronto no encontraba las palabras exactas que quería transmitir a los jóvenes. Tal cual, estaba bastante nervioso, si bien trataba de disimularlo, quienes estuvimos ahí de cerca sí pudimos notarlo. ¿Lo habrá hecho por iniciativa propia, eso de sumarse a la sentata, o habrá sido alguna indicación? Tengo entendido que la ministra es muy cercana a las inquietudes del sector juvenil, sí. Así que lo más probable es que ella misma haya decidido tomar esa acción. Y era de alguna forma lo que correspondía también, porque ya estaba anunciado que los jóvenes iban a realizar ahí la sentata, así es que era el gesto mínimo que se esperaba. Muy bien, gracias, Jasmine. Completo reporte más adelante.